Bienvenidos de nuevo a Orígenes, este programa que hacemos desde el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y en el que tratamos de dar a conocer a los colombianos y colombianas que se encuentran alrededor del mundo haciendo astrofísica, astronomía y digamos ciencia de punta, investigación, docencia y quienes queremos conocer un poco más de cerca, obviamente, y que nos cuenten qué clase de ciencia están haciendo en este momento. Y hoy tenemos el placer y el honor de tener como invitado en Orígenes a Alejandro Cárdenas. Alejandro, bienvenido a Orígenes. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Para mí sí, siempre había querido estar en este espacio. Qué bueno, y has visto Orígenes, de pronto has participado menos de las charlas. Las he visto algunas veces las transmisiones por YouTube y había visto bueno, los temas interesantes y me entero también de lo que están haciendo otras personas que conocí hace varios años o incluso lo que están haciendo ustedes y me parece una bonita digamos, la experiencia y labor. Bueno, Alejandro, tú eres originalmente de dónde? ¿Dónde naciste? En Bogotá, Bogotano. Tenemos muchos bogotanos y bogotanas en Orígenes. Es una sí, cuestión, sí. es importante, no sé, pues claro, Bogotá es la ciudad más grande del país, es la capital, pero hay muchos bogotanos haciendo y bogotanas haciendo astrofísica alrededor del mundo. Bueno, entonces naciste en Bogotá, ¿dónde estudiaste? ¿En qué colegio? Eh, en el Colegio Champañat, un colegio marista religioso, En el muy, Champañán, muy sí, bien. Yo fui profesor de colegio en Bogotá, yo fui profesor del gimnasio femenino muchos años, ok. mientras era estudiante de la maestría en el Observatorio Astronómico. Ahí está, mira entonces, Colegio Champañán. ¿Y a qué horas se te ocurrió esta idea de la astronomía, de la física? ¿Tú qué pregrado hiciste? ¿Saliste del colegio y a qué universidad te presentaste? A la nacional, yo, digamos, a ver, te cuento, te respondo a la primera pregunta. Yo, digamos, una vez llegó un profesor al colegio y el profesor de física le gustaba mucho la mecánica celeste. Y entonces, digamos, él quería hacer un taller de astronomía para niños y en el colegio, por razones históricas, nunca entendimos bien por qué había un telescopio, un Celestron, creo que era como Sí. de 8 pulgadas, que nadie usaba cuando yo estaba. Y entonces yo me enteré un día que había un telescopio y le dije a este profesor, venga, a usted le gusta la astronomía, enséñenos. Yo compro hasta las pilas, porque ese telescopio, no me acuerdo, tenía como 24, 32 pilas AA, era una cosa absurda. Y yo dije, pues yo consigo las pilas y lo usamos. Y entonces él hizo un club. Y yo creo que el interés del profesor era tener una entrada extra. Mi interés era aprender astronomía. Entonces yo le dije hiciera el curso y era el curso para niños y yo era su monitor. Entonces yo no pagaba la inscripción. Y ahí digamos, me empezó a gustar eso. Y él enseñaba mecánica celeste. Y digamos, esa fue la primera afinidad y luego con el telescopio y yo quería hacer eso. Yo me gradué del colegio en el 2008 y en ese momento ustedes no habían creado el pregrado de astronomía, entonces no había opción y tal vez, Iniciamos en 2009. correcto. Entonces yo no, digamos, y tampoco tuve la visión de estudiar afuera, de aplicar, y digamos, nunca se me ocurrió ahora en retrospectiva, sé que había más oportunidades, pero digamos, no tuve la visión. Entonces dije, bueno, a mí me gusta la astronomía, no hay pregrado en astronomía, entonces la física y la matemática sería lo más cercano. Entonces me presenté a la Nacional, a física, y también tuve una oportunidad de estudiar en la Conrad Lorenz Matemática pura a la vez. Entonces la Universidad Conrad Lorenz es una universidad privada, y entonces yo estudiaba en la noche matemática y en el día física en la Nacional, y hice las dos ¡Wow! carreras a la vez. Matemáticas y física simultáneamente. Bueno, estamos hablando ya de palabras mayores, Alejandro. Y entonces, claro, imagino que en la Nacional te acercaste al Observatorio Astronómico. Sí, durante la primera semana de inducción en la Nacional lo llevan a uno por diferentes partes de la universidad. Y yo recuerdo que fui al Observatorio Astronómico Nacional y la inducción de ese momento la estaba haciendo el profesor Benjamín Calvo Mozo. Benjamín, un abrazo grande a Benjamín, es uno de mis más grandes maestros. Sí, y de los míos también. Y el profe Benjamín, no recuerdo exactamente los detalles, pero él decía que tenía que el que respondiera una pregunta le iba a dar un regalo. Y entonces yo respondí la pregunta y me empecé a acercar a él y el regalo eran unos mapas de ese Norton Atlas, no sé si se acuerdan de ese. Claro, es un atlas del cielo.
Sí, y eran fotocopias, y cuando él me las entrega, yo le dije, yo tengo el libro original, la última edición, y él se queda con las fotocopias diciéndome, ok, y lo que pasa es que yo heredé muchos libros de amigos, Increíble. yo Sí. iba a los festivales de astronomía en Villa de Leyva, y Mm. incluso, y yo por ejemplo, no sé si conocen a Carla Peña, La Carla, Carla, yo heredé, claro. heredé todos sus libros de la carrera física de ella. Entonces yo incluso en el colegio fui con mis papás y recogimos de la casa de Carla todos sus libros, la mayoría. Entonces de ella heredé libros de física y pasaba que tenía el libro de Norton también. Entonces el profesor Benjamín se quedó con sus fotocopias y dijo, ok, se las voy a dar a otra persona. Y ahí empezamos a hablar y él recuerda también esa anécdota y desde ahí empezó cierta afinidad y empecé a ir más al observatorio. Excelente. Entonces terminaste la física en la Nacional, terminaste matemáticas en la Conrad Lawrence Sí. y de ahí, ¿para dónde cogiste? ¿Dónde te fuiste? Ya, lo que pasa, el pregrado en la Conrad en matemáticas más cortito, era de 9 semestres, el pregrado en física era de 10. Entonces yo terminé primero en matemática y, y entonces dije, bueno, y se presentó la oportunidad también de tener una beca en el observatorio y de simultáneamente empezar a estudiar. Entonces consideré matricularme también a la maestría en el OAN, que es supongo la que tú hiciste también. Exactamente. Y, y entonces empecé a hacer la maestría. Ya, entonces acabé el programa en física y la maestría la acabé al año. Entonces fue, Claro, estabas haciendo todo simultáneamente. sí. Y ya Sí. después ahí sí, ya había unas becas en la Nacional de Hermes, creo que se llama esa plataforma, que le permitía a uno viajar. Y entonces ahí empecé a viajar y conocer personas y pues ahí fue cuando, digamos, me conecté con el exterior un poquito y se me abrieron las posibilidades, digamos, o la Y visión. doctorado. Y el doctorado, entonces inicialmente fui a la Universidad de Estadual de Montana, Montana State University, y luego acabé mi doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en Illinois. Y terminaste el doctorado y ahora cuéntanos dónde estás, Alejandro, en este momento. Ahora, yo me gradué el año pasado y empecé en agosto del año pasado, 2021, un postdoctorado en la Universidad de Princeton. Acá ahí en el Departamento de Física y la unión de otras partes hay una iniciativa, así la llaman, que se llama la Iniciativa de Gravedad. Se llama Princeton Gravity Initiative y une personas en matemática, astronomía, física. Y es O un sea, centro. tú, personas en matemática, astronomía y física, tú. No, tal vez si tuvieran la oportunidad de ver lo que hacen los matemáticos, eso es otra locura. No, yo me imagino, Es claro. un Igual mundo tan estamos hablando de los matemáticos de Princeton, pues, o sea, estamos, de estamos a un artículos de nivel 800 increíble. páginas que escriben ellos de teoremas demostrando estabilidad de las soluciones. Es muy bonito y entonces es un centro que realmente lo único que es son postdocs. Entonces en este momento somos como 12, 14 personas trabajando en áreas completamente diferentes. Tenemos colaboraciones pequeñitas, pero la gracia de este instituto es esas colaboraciones. Bueno, entonces, estás en Princeton en este momento, llevas que 6 meses, 8 meses en Sí, el postdoctorado. Me imagino que te tocó pandemia estando en Illinois. Eh, sí. Yo, ¿Hace yo, cuánto que no vienes a Colombia? bueno, yo también tengo una posición de investigador junior en la Conrad Lawrence en Bogotá, donde soy egresado. Entonces Ok. yo también tengo una asignación. Así que durante unos 8 meses de la pandemia, pues me fui a Colombia, que allá, digamos, también tenía la oportunidad pues de estar. Entonces, no voy a Colombia hace como un año larguito. ¿Y Eh, quién está aquí en Colombia? ¿Tus padres? ¿Cómo está conformada tu familia, Alejo? sí, sí, la mayoría de mi familia está en Bogotá, está en Colombia. ¿Son quiénes? Sí, mis padres, tengo 4 hermanos, 2 están en Colombia y 2 en el extranjero. Entonces uno está por allá, Cuatro, o sea, son cinco. somos 5, sí. Bueno, familia grande, eso ya no se usa Sí, mucho. señor. Pues mentiras, en mi casa fuimos cuatro, pero ya yo ya tengo No, dos. O sea, en realidad la función es inversa en términos yo creo sí, que es ahora muy costoso y más difícil decreciente. Es tener costoso y más. es muy difícil, te lo digo por experiencia, Alejo. Bueno, entonces, postdoc en Princeton, pero en Princeton estás trabajando en matemáticas, en física o en astronomía. Más digamos, en astrofísica, en el sentido de que lo que yo hago son simular ciertos sistemas. Entonces, yo utilizo la matemática de sistemas dinámicos, en este caso agujeros negros, discos de acreción,
y mi investigación es más, digamos, aplicada a las simulaciones en el computador. Hay algunos proyectos que son matemáticos en el sentido de estudiar ciertas propiedades teóricas de soluciones, pero la mayoría del tiempo lo que hago son simulaciones en el computador, De discos de acreción. de discos de acreción y de unos sistemas muy especiales que se llaman de masa extrema o razón de masa extrema, que son un agujero negro supermasivo y uno pequeñito rotando. Entonces, este sistema emite ondas gravitacionales. Entonces, mi doctorado fue en estudiar observables en ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales, pero De partes este tipo de específicas. sistemas. Entonces, en ondas gravitacionales, sistemas tipo estos Embry, y en electromagnéticas, discos de acreción. Pero entonces, si viniste a Colombia hace más o menos un año, o sea que posiblemente no extrañes mucho, pero ¿y has estado todo el tiempo en Estados Unidos o has hecho algún tipo de pasantía en Europa, en otros lugares? Eh, digamos, he visitado, yo creo que por congresos y las colaboraciones hoy en día siempre han sido por, digamos, así virtuales como esto, que me reúno con colegas en otras partes. Cuando estaba haciendo la maestría tuve la oportunidad de hacer 2 pasantías. Estuve en más o menos 6, 7 meses en total en Shanghai, en China, En y estuve China. en la Universidad de Excelente. Fudan. Y también hice una pasantía en Perimeter Institute por 3 meses durante también la maestría. Y antes en el pregrado, cuando ya iba a acabar, estuve como un mesecito en Leiden, en Países Bajos, En pero ahí Holanda. fue, pero ahí fue trabajando más en divulgación de la astronomía. Estaba trabajando con Pedro Russo, que es un divulgador, entonces ahí no era Sí. investigación, pero no era investigación teórica, sino investigación más social del impacto que tiene la astronomía. Pues usted tiene la mitad de mi vida y ha hecho el doble de lo que yo he hecho, hermano. Así que va muy bien por ahora, Alejo. Bueno, tú como estudiante, ya ahora como postdoc, este programa obviamente lo ven muchos estudiantes, muchos de nuestros estudiantes de astronomía, muchos estudiantes incluso también en Bogotá, en otras partes del país. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué les dirías a los chicos y a las chicas que están en medio de su pregrado? ¿Cómo termina uno en Princeton haciendo un postdoc? Yo, yo pienso, y yo siento, digamos, de las cualidades, si tuviera que resaltar eso, yo siento más la disciplina. Yo he visto personas muy buenas en Colombia, incluso cuando estudié el pregrado, personas que eran muy, muy buenas, y, pero no tenían quizás la disciplina. Entonces yo soy consciente de mis limitaciones para resolver problemas. No soy muy bueno, pero tengo mucha perseverancia. Entonces yo pienso que eso y la disciplina. Entonces, de todos los días venir a trabajar, incluso durante la pandemia, digamos, era más difícil administrar el tiempo hoy, pero acá yo vengo prácticamente todos los días a la oficina de 8 a 6, esté resolviendo un problema o no, tratando de darle. Hay personas que se le facilita y ese no es mi caso. Entonces, tal vez la disciplina. Y segundo, yo pienso que cuando uno está en el pregrado y eso, haber visto, entre más cosas uno esté expuesto es mejor. Entonces uno puede tener ciertas afinidades, como por ejemplo, que me gusta más la astronomía, que me gusta más estos temas en la astronomía. Yo pienso que es bueno asistir a los coloquios, a las charlas, así uno diga, esto no sé, esto es en materia condensada, sistemas de 2 dimensiones. Pero es bueno estar expuesto a esto porque genera ideas, conociendo personas y técnicas. De las cosas que yo hago en mi investigación ha sido siempre usar, digamos, una sinergia entre diferentes cosas. Y eso yo creo también permite que uno pueda hacer como su camino en la carrera. Y es, tal vez me enfoco mucho, y eso es algo, digamos, en esencia pueden existir 2 enfoques, yo lo veo así, en el que eres un experto en una cosa muy particular, o también puedes saber de un poquito de varias cosas y puedes resolver problemas que digamos, requieren digamos, esa sinergia de temas. Yo me considero más de esa parte. Entonces, por haber visto, no sé, técnicas estadísticas de análisis de datos y haber visto discos de acreciones, pudimos comparar cómo son las restricciones cuando estudias discos de acreción y ondas gravitacionales, que no se había hecho antes esa conexión como tal. Entonces, no es un breakthrough, no es algo, pero era la parte de estar en ese momento. Entonces, yo pienso, la disciplina serían consejos más y segundo, es tratar de estar expuesto a la mayoría de cosas que sea posible y ver, porque las oportunidades vienen de cualquier lado. Eh,
y uno no sabe en qué momento, cuando uno se gradúa, no sabe si aquí estén contratando. Por ejemplo, el año pasado acá en Princeton contrataron como a 6 postdocs. Este año no es así, este año contratan 2. Así que puede ser que uno termine el doctorado, pero ya no están contratando en el tema. Entonces, por ejemplo, alguien que esté haciendo algo similar a mí, por ejemplo, en este tiempo no lo van a contratar. Entonces, si alguien está... Entonces, es esa también una especie de, no quisiera llamarla suerte, pero es como la alineación de tu perfil también con las oportunidades. Entonces, por eso uno también tiene que tener eso en cuenta. Y en principio, si te desempeñas en diferentes áreas, pues vas a tener incluso más oportunidades. Sí. Y Pues sí, y yo lo he visto así, tal vez cuando tenga una plaza mucho más permanente o algo, tal vez quisiera enfocarme en algo en particular, pero por ahora me ha ido bien, digamos, poder comunicarme con varias personas en varias áreas y poder trabajar en eso. eso aumenta obviamente el rango de opciones. Pues Alejandro, un placer, un honor tenerte en Orígenes. Esperamos obviamente tu charla con mucha ansiedad y mucha emoción. Y pues nada, mil gracias por estar aquí con Bueno, nosotros. Y a ustedes obviamente la invitación a que sigan conectados a Orígenes, conociendo a estos astrónomos y astrónomas colombianas, haciéndonos quedar muy bien alrededor del mundo. Hasta gracias, luego. Pablo, por la invitación y gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao, chao.